Fortalécenos, Padre, en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Seguimos predicando, mis amados, ahí en Gálatas 4, versículo 16 al 20. Y aquí el apóstol Pablo, vamos a ver que hace una pregunta a él, a los creyentes de Galacia. ¿Me he hecho o me he vuelto vuestro enemigo? Ese es el tema de hoy. Y vemos que desde que él comenzó esta carta, mis amados, él viene con una reprensión. Él está tratando aquí con los Gálatas y él quiere que ellos vuelvan en sí, vuelvan al evangelio, porque ellos han sido engañados por las enseñanzas falsas de los judaizantes. Pero vamos a ver qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 16 de Gálatas 4. Y el domingo pasado estuvimos mirando unas actitudes de Pablo como un hombre de Dios humilde, un hombre con un corazón pastoral, que él se preocupa por el bienestar de todas las iglesias, de todos los creyentes. Versículo 16 dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Aquí le está preguntándoles a los Gálatas en esta carta: ¿acaso me he vuelto yo vuestro enemigo? Ahora bien, recordemos todo lo que Pablo les había dicho a los creyentes en Galacia. Él los había exhortado, los había reprendido, los corrigió, pero con amor, con paciencia y con doctrina. Así es como él lo hizo siempre. Él siempre traía, digamos, el Antiguo Testamento para recordarles a ellos, incluso a Abraham. Él puso el ejemplo de Abraham, de que Abraham había sido salvo por fe, que Abraham le había creído a Dios y le fue contado por justicia. Así que aquí vemos a un hombre exhortando, reprendiendo, corrigiendo con amor, paciencia y doctrina. Eso es algo que debemos de aprender nosotros. No tratar de corregir a las personas, a los creyentes, cuando se equivocan con nuestras ideas, nuestros pensamientos, a nuestro modo, sino que debe de ser con toda doctrina, con amor y paciencia. Ahora, por esa razón, él llega a preguntar esta pregunta destinada a probar que él era amigo de ellos. Pablo ciertamente era un amigo, era un apóstol. Fue quien fundó esta iglesia. La respuesta es muy sencilla. Pablo no es enemigo de los Gálatas. Él no era enemigo de los Gálatas, pero quizás ellos miraban y llegaron a tratar diferente a Pablo por él decirles la verdad. Es lo que él dice ahí. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Acaso ahora me tienen como su enemigo por yo decirles y hablarles la verdad, que ustedes están equivocados, abrazando estas doctrinas falsas, erróneas, que los judaizantes les trajeron a ustedes? Ustedes ahora han dejado, se han apartado de Cristo y el Evangelio. Ellos en ese momento habían abrazado las obras de la ley. Y Pablo les recuerda a ellos: esas ya no son suficientes. Ya no necesitan ustedes hacer o practicar las obras de la ley, sino seguir en Cristo, en el Evangelio. Ellos en verdad estaban en un grave error a recibir esas enseñanzas de los judaizantes. Y esto a Pablo le dolió. Es como que él fundó, discipuló, capacitó, edificó sobre la roca, pero llegaron unos hombres perversos, malvados, y quisieron destruir lo que Pablo había edificado. Bueno, Dios a través de Pablo, porque es Dios quien edifica. Y en Pablo no vemos una actitud arrogante, altiva, sino que él sabe que ellos eran creyentes, ellos habían sido libertados por Cristo y no por él. Y por esa razón él les exhorta a ellos que no vuelvan a ser esclavos. ¿De los qué? De los pobres rudimentos. Que no vuelvan a la esclavitud de la ley, porque ellos habían sido libres en Cristo.
Pero mis hermanos, sin duda, cuando nosotros estamos en un error o cometemos alguna falta y algún hermano llega y nos corrige, eso nos duele. Eso nos llega a doler a nosotros si es que hemos pecado, si es que hemos hecho algo que no está correcto. La exhortación, la reprensión ciertamente duele, ¿cierto o no? Eso va a suceder. Eso es lo que es ser disciplinados y reprendidos con la verdad. Esto puede hacer que despreciemos a tal persona. ¿Quién de aquí ha sido exhortado o reprendido por alguien más, por algún hermano, y nos han dicho, estás equivocado? Mira, es así, acorde a la palabra, debe de ser así. Eso duele. Y a veces podemos llegar a menospreciar, a despreciar a tal persona que nos exhorta. La verdad duele. Como dice en inglés, the truth hurts. Cuando nos encaran, cuando nos dicen lo que estamos haciendo mal, eso no nos apetece en lo absoluto. Pero mis hermanos, nosotros como cristianos debemos ser puestos en disciplina por los hermanos y por Dios. Vayamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículos 6 y el 11. Y Pablo ciertamente es lo que él está haciendo aquí con los Gálatas. Él los está corrigiendo, exhortando. Hebreos 12, versículos 6 y el 11. Dice el versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos: porque el Señor al que ama, dice, disciplina. Aquí dice que ciertamente si el Señor ama a alguien de su iglesia, y sabemos que sí lo ama, dice, porque el Señor al que ama disciplina. Eso es algo que va a hacer Dios. Y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí vemos que si somos nosotros hijos de Dios, ciertamente, como Él nos ama, nos va a disciplinar. Y esto es bíblico. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién de aquí es hijo de Dios? ¿Quién de aquí que ha dicho que son hijos de Dios han sido azotados por Dios? Muchos amenes. Eso es bien. Es bien que reconozcamos nosotros que somos hijos de Dios, que Él nos ama, pero no solamente eso, sino que Él tiene el derecho de disciplinarnos y azotarnos cuando sea necesario. Ese es nuestro Dios. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién de aquí ha sido disciplinado? ¿Y le ha causado algún gozo o tristeza? Causa tristeza. Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí vemos que primeramente cuando alguien es disciplinado, pues al presente, en ese momento exacto, no parece ser causa de gozo. No vamos a estar siendo disciplinados si está risa, ¿verdad que no? Con carcajadas. No, vamos a estar entristecidos, llorando, arrepentidos. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y todo creyente debe ser ejercitado en la disciplina y en cada azote del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir pecando, vamos a seguir nosotros quizás teniendo momentos de incredulidad y quizás vamos a aborrecer a algún hermano o al prójimo. Eso es evidente, mis hermanos, pero Dios solamente va a disciplinar y azotar al que es su hijo. A los del mundo, Dios, pues ya ellos están en esclavitud. Dios no tiene derecho sobre ellos porque no son hijos de Él. Ellos, como dice la palabra, ellos son hijos del diablo.
Es malo decirlo, pero así lo dice la Escritura. Ellos son hijos del diablo y los creyentes somos hijos de Dios. Así que Dios, al que ama, disciplina y azota. La disciplina no es causa o algo que cause gozo. No obstante, si queremos aprender y beneficiarnos de ella, tendrá que producir fruto que nos lleve a ser mansos, a ser más humildes por causa de Cristo. Eso es lo que la disciplina va a hacer en nosotros. Nos va a hacer más mansos y más humildes por causa no nuestra, sino por causa de Cristo. Bueno, esto es a donde Pablo quería llevar a los Gálatas, con la reprensión, con la exhortación, con la corrección, a que recibieran la amonestación por causa de Cristo y el Evangelio. ¿Cómo es que ellos iban a recibir la corrección o la amonestación? Pablo quería que ellos se arrepintieran. A eso los quería llevar Pablo, a ver que lo que ellos estaban abrazando, las enseñanzas de los judaizantes, estaban ya equivocadas, ya no eran necesarias en la gracia de Dios, en el Evangelio. Él quería que ellos reconocieran su error, reconocieran lo que ellos estaban haciendo, que estaba mal, y que se arrepintieran de eso. Él quería que ellos volvieran a Cristo, al Evangelio. Eso no era algo que les causaría gozo, sino tristeza a ellos. Pero esa tristeza, Pablo deseaba que produciera arrepentimiento. Y eso solo lo produce ¿quién? Dios. El arrepentimiento genuino solamente lo produce Dios. Lo produce su palabra, lo produce el Evangelio, lo produce la ley. La ley, los 10 mandamientos, cuando nosotros mostramos los 10 mandamientos, miramos que quebrantamos, quizás no todos de ellos, pero parte de ellos, pero con tan solo quebrantar un punto, uno de ellos, hemos quebrantado toda la ley. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Versículo 10. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y el contexto, eso es el regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Primeramente, Pablo les mandó la primera carta a los corintios y después aquí en la segunda él muestra que él se goza porque ellos habían arrepentido de las cosas que ellos estaban haciendo mal. Pero dice ahí el versículo 10 de segunda a los Corintios, capítulo 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para eso es que Dios quiere que todo hombre se arrepienta, para que sean salvos, no exitosos, no para que se digan somos grandes, somos guerreros. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Quién de aquí se va a arrepentir porque es salvo? Nadie. Si somos salvos, eso nos debe de causar gozo. Saber que somos salvos en Cristo, salvos de la ira de Dios, no del infierno, de la ira de Dios, porque allí es donde estará la ira de Dios. Dice ahí, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. El arrepentimiento que es producido según por Dios, es para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos que son dos cosas distintas, diferentes.
La tristeza del mundo, ¿qué es? ¿Qué puede ser? La depresión, la ansiedad, el estrés, el que el esposo deje a la esposa o la esposa al esposo, de que un novio deje a su novia o la novia al novio, o que un padre deshonre a un hijo. Esa tristeza puede causar muerte. ¿Por qué? Porque personas que no conocen de Dios, de Cristo, ¿eso qué los va a llevar a ellos a hacer? Los va a llevar a ellos a tomar píldoras, a emborracharse, a encontrar refugio, pensando que es refugio, digamos, las drogas, los vicios, las parrandas, las fiestas. Esa tristeza del mundo produce muerte. Pero la que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y Pablo quería que los Gálatas se arrepintieran y volvieran y regresaran a Cristo. Pero ¿por qué es que Pablo está tratando con el error tan frecuentemente? Hay un gran peligro. Pablo ahí en esta carta sigue escribiendo sobre este grave error, de este peligro. Regresemos a Gálatas 4, versículos 16 y 17. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo pregunta. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Lo que Pablo está diciendo es que estos judaizantes tenían hacia los Gálatas un ferviente y maligno interés en ellos, pero no era un celo santo, bueno ni para bien. Ellos querían dividir a los creyentes ¿de quién? De Pablo. Ellos querían producir en ellos un celo maligno, diabólico. Y aquí está el peligro, y por el cual Pablo trata frecuentemente con ese problema religioso. Esos farsantes religiosos radicales deseaban ganarse el apoyo de los Gálatas, aislándolos totalmente de Pablo, de la verdad, del Evangelio y de Cristo. Mis amados, eso es lo que causan las sectas y la religión: engaño, esclavitud y desviación. Eso es lo que hay en las sectas, en la religión. No hay verdad. Toda secta que se ha levantado, mis amados, conlleva mentira. Toda religión conlleva mentira, engaño y desviación. Y no hay ningún camino que lleve hacia la salvación en una secta o una religión. A nosotros nos pueden llamar protestantes, hermanos separados, hijos de Lutero, herejes. Todo esto nos pueden llamar de esta manera. Pero ¿quiénes son los que hablan de Cristo? ¿Quiénes son los que predican a Cristo? ¿Quiénes son los que enseñan de Cristo, aprenden de Cristo, exaltan a Cristo? ¿Quiénes son los que han sido salvos por Cristo? Nosotros. La religión te presenta a Cristo más su tradición. Las sectas te enseñan las escrituras, pero torcidas. Y cuando algo es torcido, no es la verdad. Es parcial verdad y parcial mentira. Pero el Evangelio, Cristo, la palabra de Dios, en su totalidad, es verdad. Jesucristo es lo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino hacia el cielo. Así que nosotros los cristianos somos quienes nosotros hablamos de Cristo,
predicamos de Cristo, enseñamos de Cristo, aprendemos de Cristo, exaltamos a Cristo y hemos sido salvos por Cristo. Y es lo que predicamos a Cristo. Nosotros debemos procurar hacer esto al igual que el apóstol Pablo. Y Cristo dijo, yo soy. Y nosotros debemos decir, Él es el camino, la verdad y la vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 2. Aquí Pablo está hablando sobre proclamando a Cristo crucificado. Y tomemos esto por ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando él fue, ¿a dónde? A Corinto, a anunciarles el evangelio. Dice que él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo ciertamente podía ir con excelencia de palabras, filosofías, con pensamientos de él mismo, porque él era un hombre estudiado. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es lo que dice él. Fui, me les presenté, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A eso fue Pablo a Corinto, a presentarles a Cristo. Y no palabras elocuentes, sin entender. Eso es lo que debemos también hacer nosotros. Predicar a Cristo con palabras entendibles. Y si un niño no puede entender lo que hablamos, en vano estamos predicando. Yo cuando me pongo a estudiar, mis amados, llego a unas palabras y digo, ok, esta palabra significa esto, pero después yo me pongo a pensar, ¿qué tal si un hermano o un niño no sabe qué significa esto? Y yo busco el significado más fácil y lo añado para que ellos puedan entender. Encontrar la palabra más correcta y el significado para que ustedes puedan entender. Y es lo que Pablo hizo. Él no fue con palabras de excelencia o sabiduría, sino él fue y les presentó a Cristo. Al Cristo que fue crucificado. Volvamos a Gálatas 4. Versículos 17 y 18. Así que ese era el peligro. Dice, tienen celo por vosotros. Los judaizantes tenían celo por los gálatas, pero no para bien, sino que querían apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Esos hombres querían dividir al cuerpo de Cristo con sus enseñanzas falsas, y ese es el peligro que Pablo miró. Ellos querían apartarlos, sí, ellos querían causar celo, pero no era para bien. Era para mal, era para destrucción. Era para una división. Y mientras, mis amados, nosotros estemos apegados al Evangelio, mientras todos somos creyentes y caminemos juntos, espero en Dios que aquí nunca haya una división. Pero tenemos que tener discernimiento también quién entra y sale. Porque pueden venir y llegar como estos hombres.
Pueden ser hermanos falsos que se aparentan tener o ser hombres o mujeres de piedad, pero su propósito es desviar, dividir. Pero mientras nosotros estemos apegados al Evangelio y a Cristo y conozcamos lo que es la palabra de Dios, no podrán contra eso. No podrán dividir el cuerpo de Cristo. Versículo 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo les dice que sí, es bueno tener celo o desear interés mientras sea bueno, pero que esto sea así aun cuando está ausente de ellos. Si tengan celo ustedes, un celo santo. Es muy diferente tener un celo santo a tener un celo egoísta y pecaminoso. Hay una gran diferencia. Cuando un cónyuge tiene celo por su pareja, es un celo pecaminoso. ¿Por qué? Porque eso le va a causar amargura, inseguridad y quizás a tener pensamientos que no son verdad. Y puede eso aún quizás destruir matrimonios. Pero un celo santo es muy diferente. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vayamos a Juan 2. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Juan 2, 13 al 17. Aquí está hablando de cuando Jesús purifica el templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Ahí vemos que ahí había un desorden en el templo. Había vendimia, estaban vendiendo y los cambistas estaban ahí sentados. Eran las personas que cambiaban el dinero, quizás venían personas extranjeras a Jerusalén y allí había cambio de moneda. Así que ahí vemos que había toda clase de negocio, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y haciendo un azote de cuerdas, esto, ¿quién lo hizo? Jesús hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas, ¿sí ven? Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahí era ya como un tianguis, como una pulga. Es lo que era para que los niños puedan entender. Así es lo que estaba sucediendo. Habían vendimia, todo esto, pero Jesús les dijo a ellos, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Que ya aparece en la calle. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Sí que es bueno tener celo por las cosas santas del Señor. Es bueno. Y Pablo estaba enseñando que él tenía celo por los creyentes. Él estaba haciendo lo posible, quizás hasta lo imposible para él ganarse otra vez a los Gálatas. Pero por el otro lado, los judaizantes tenían celo por ellos, pero no era para bien. El propósito y lo que ellos estaban maquinando hacer era apartar a los creyentes de Galacia de Pablo, causar división. Ese era un celo maligno. Pero el de Pablo era ganárselos otra vez para Cristo, no para él.
porque ellos son ovejas, eran ovejas de Cristo. Pero aquí vemos un celo santo del Señor. Regresemos a Gálatas 4, versículo 19. Así que después que Pablo dice que ellos tienen celo por ellos, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de ellos, dice el versículo 19, perdón. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Gálatas 3:1, Pablo les dijo de esta manera a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí vemos que Pablo primeramente les llama como insensatos, sin entendimiento. Pero después ahí en el versículo 18 de Gálatas 19, perdón, él los llama hijitos míos. Aquí él está usando una expresión con un corazón pastoral y los llama hijos míos. No hijos, hijitos. Hijitos míos. Para los que no saben, el apóstol Pablo nunca se casó ni tuvo hijos. Pero esta expresión se refiere a hijos que había engendrado mediante la fe en Cristo. Vemos que él llama hijo a Timoteo y a Tito, hijos en la fe. Así como yo puedo llamar hijo a Carlitos, o su hermano Carlos puede llamar hija a Abby o a Stephanie, o Aarón, hijo en la fe. Así esa expresión es bíblica, podemos llamarlos así. Pero así es, a eso se refiere el apóstol Pablo. Y él añade que vuelve a sentir dolores como de cuando una mujer va a dar a luz a un bebé. Cuando él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, eso es lo que significa. Los niños le hacen, están entendiendo. Así es como él está sufriendo por ellos. Dice que él vuelve a sufrir por sus hijos en la fe. Como cuando una mujer va a dar a luz a un bebé, con dolor, con lloro, con quejidos, con llanto. Sí, con lágrimas en los ojos. Pero después que ese bebé nace, se va el dolor, se va el quejir, pero después llega un gozo, viene un gozo, una felicidad al ver a ese bebé. Y la mamá ahí al instante se olvida de todo lo que ella sufrió durante 9 meses y ahora está ahí abrazando a su bebé, todo ensangrentado, lo tienen que limpiar, todo eso. Pero es lo que Pablo está aquí diciendo. Pero el énfasis aquí es el sufrir dolor. Dice que él vuelve a sufrir. Imagino que el apóstol Pablo, al ir por primera vez a Galacia para predicarles el evangelio, para poder él llegar ahí, tuvo que sufrir. Él tuvo que sufrir para llegar a Galacia. Y el domingo pasado estuvimos leyendo en 2 Corintios 11, donde él habla lo que él sufrió. Que fue azotado, que él sufrió naufragio, ayunos, desvelos, fríos. ¿Qué más? Golpeado. Es lo que él sufrió. Y es lo que él está diciendo aquí. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo no solamente sufría esas lecciones físicas, sino que él dice que lo que más agolpaba su cuerpo era la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que más le dolía a Pablo.
Y aquí vemos que aquí es un ejemplo tan grande de eso. Vayamos a la segunda carta a Tito. Segunda de Tito 2:10. Dice el apóstol Pablo, por tanto, todo lo soporto. Y aquí vemos que él no dice, algunas cosas soporto por amor a los escogidos. Él dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. A los que han sido escogidos por Dios para ser salvos. Dice, todo lo soporto. Segunda carta a Tito 2:10. Dice, ¿por qué es que él sufre esto? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y Pablo, no, perdón, Jesús le había dicho a Pablo que él iba a mostrar a él lo que él tenía que sufrir, padecer por causa de su nombre. Y no solamente eso, sino que aquí vemos que él dice que él está dispuesto a sufrir, a soportar todo por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que él está dispuesto no solamente a sufrir por Cristo, sino también por los escogidos. Si a ustedes les dijeran, mira, allí en Greensboro hay personas que van a creer si vas y les predicas y tienes que ir caminando. Unas millas caminando, otras quizás nadando por un río y otras a caballo. Pero en transcurso de aquí a Greensboro, tú vas a ser azotado, tú vas a caerte en un río en agua fría, casi para ahogarte, y vas a encontrar personas que se opongan al evangelio y serás perseguido. ¿Quién estará dispuesto a hacer eso? Sabiendo que allí hay escogidos, sabiendo que Dios te diga ahí van a haber 2 personas que van a creer en Cristo y serán salvos. ¿Haríamos eso nosotros? Está de pensar, ¿no? Bueno, pero Pablo aquí dice que él todo lo soporta por amor a los escogidos. Todo lo soporta. Con un propósito, para que ellos también obtengan la salvación. Así que si nos dicen eso, nosotros debemos de estar dispuestos a hacerlo. Sabiendo que esas 2 personas o quizás uno será salvo. Pero no sabemos quiénes son los escogidos, no sabemos quiénes van a ser salvos. Y hay muchos reformadores, hombres que enseñan sana doctrina, que ellos dicen, bueno, si Dios tiene ya sus escogidos, ¿para qué predicar? No, mis amados, nosotros no sabemos quiénes. Pero hay otros que sí son fervientes en el evangelismo, aunque sean reformadores de sana doctrina, pero debemos de cumplir con la gran comisión. Hay unos extremistas y hay otros que todavía creemos nosotros que debemos de evangelizar. Es lo que una iglesia debe de hacer, una congregación, predicar en las calles. Pero les aseguro que a Pablo no le importaba sufrir lo que fuera para que los gálatas volvieran en sí. Es lo que él dice, dice ahí en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora vuelve a sufrir él. No importa el rechazo, no importa si los judaizantes vienen en contra de él y quizás lo quieran azotar. Él vuelve y está dispuesto a sufrir otra vez por ellos, por los que él les llama hijitos míos. Bueno, al igual que Pablo, Cristo sufrió mucho más que él. Cristo sufrió más que Pablo. Pablo ciertamente, él sabía que era un pecador, que había sido salvo por la gracia de Dios.
Pero Cristo, siendo perfecto, siendo justo, sin pecado, Él sufrió mucho más. Primera carta de Pedro, 3:18. Primera carta de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez, ¿en dónde? En la cruz. Y ahí es donde morían, ¿quiénes? Los criminales, los pecadores, los que robaban. ¿Y quién utilizaba esa muerte, ese castigo? Los romanos. Pero Cristo, recuerden niños, padeció en esa cruz, fue crucificado como Él siendo un vil pecador, como Él siendo un criminal. Algo que los romanos habían inventado, usado como humillación. Cristo ciertamente fue humillado en la cruz sin merecerlo. Y sigue diciendo ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Él murió en nuestro lugar. El justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Ahí vemos, ahí se resume el Evangelio. Él padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ciertamente la carne de Cristo ahí murió, pero fue vivificado en el Espíritu Santo. Él fue glorificado. Lo bajaron de esa cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Ascendió y ahí está todavía Él reinando. Cristo todavía reina. Y Él reina sobre su iglesia. Pero esto, lo que Pablo está aquí escribiéndole a los Gálatas, es como si él dijera lo siguiente: en primer lugar, sufrí y soporté la angustia y ahora vuelvo a pasar todo esto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ustedes comenzaron en Cristo, renacieron en Cristo, pero ahora solo falta que crezcan en Cristo hasta que sea formado en ustedes. Ciertamente empezaron bien, Gálatas, insensatos, pero hijito mío, hijitos, crezcan. Y estoy dispuesto a sufrir todo esto otra vez hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es lo que Pablo está diciéndoles a los Gálatas. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 al 29. Así que Pablo quería ver a Cristo formado en los Gálatas. Colosenses 1:24 al 29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahí vemos otra vez que el apóstol Pablo dice que él se goza en el padecimiento por ellos. Ciertamente Pablo era un hombre que se gozaba en el sufrimiento, porque él bien sabía que era para salvación de los que serían salvos. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí vemos que Pablo dice que él cumple en su carne, en su propia carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Por quién?
¿Qué es la iglesia? Él sufre ciertamente por el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Un hombre dispuesto a sufrir. Al igual que Cristo murió por su iglesia, aquí vemos que Pablo está dispuesto a hacer lo mismo. Pero recordemos que la iglesia es de Cristo, no es de ningún hombre. Cristo la compró a precio de sangre, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciemos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es lo que Pablo estaba o quería hacer con los Gálatas. Él quería ver que Cristo fuera formado en ellos. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto para los Gálatas y nosotros? Que nuestra santificación sea que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que debemos de aprender de esto, que Cristo, mis amados, que nuestra santificación es que Cristo sea formado en nosotros día con día. Que Cristo sea reflejado en nosotros. Eso es lo que se debe de ver en cada creyente. ¿Es Cristo reflejado en ti? ¿Es Cristo reflejado en mí? Eso es algo de qué meditar. Bien podemos reunirnos, leer la Biblia, orar, cantar, pero ¿en dónde están nuestros pensamientos y nuestros corazones? Podemos hacer todo externamente, pero en lo invisible, lo que las personas no pueden ver, ¿en dónde están nuestros pensamientos? ¿Nuestros corazones están inclinados más hacia Cristo o hacia las cosas de este mundo? Los Gálatas ciertamente estaban más inclinados a las falsas enseñanzas de los judaizantes. Había una desbalanza quizás, pero Pablo quería que los Gálatas volvieran más hacia el otro lado. Si ya hemos sido conocidos por Dios, debemos vivir para hacer su voluntad y no olvidarnos lo que Cristo hizo en la cruz. Nos podemos afanar, podemos estar distraídos, mis amados, que nos podemos olvidar de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Podemos andar tan ocupados en nuestro trabajo, nuestros estudios, que podemos seguir caminando y dejar a Cristo por detrás. ¿Qué estamos o qué estás haciendo tú, mi hermano? ¿Te estás alejando del Evangelio? Porque el cristianismo no es solo el ya soy salvo y nada más. Es una vida de una santificación progresiva, no regresiva. El creyente debe de ir progresando, no regresando a los rudimentos, los que teníamos antes. No debemos de tratar de regresar a la vida que teníamos, a la vida antigua. Somos de los que no retrocedemos. Tenemos una meta. Debemos de estar ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ocupados en qué? ¿En la lectura? ¿En la oración? ¿En la comunión como hermanos?
Eso es ocuparnos en vuestra salvación, no es cuida tu salvación. Si somos salvos es que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Y eso debe de ser un gozo, no debe de ser una carga o algo difícil que nos cause molestia. A veces sí, como seres humanos somos tan frágiles y débiles que las cosas santas del Señor se nos hacen agraviosas. En vez de causarnos un gozo, se nos hace una carga. Y no debe de ser así como creyentes. Debemos ir en pos de Cristo y no en la dirección de los pobres rudimentos en los cuales andábamos antes. En Cristo debe haber un antes y un después. Cuando una casa necesita que ser remodelada, miramos que hay personas que trabajan en todo esto y sacan fotos un antes y un después. ¿Cuál se ve mejor, el antes o el después? El después. Entonces, en un creyente debe de haber lo mismo. No debemos de vernos como antes, o actuar, o vivir como antes, sino ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Es lo que Pablo está aquí tratando con los Gálatas. Son propiedad de Cristo. Regresemos a Gálatas, versículos 19 y 20 de Gálatas 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está de lo que hablamos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El deseo de Pablo era estar ahí presente con ellos y él poder cambiar el tono de su voz. Pero como esta era una carta, quizás él quería cambiar la forma de escribir, pero él debía de escribir de esta manera, para corregir lo deficiente, para corregir el mal caminar de los Gálatas, para que ellos vuelvan otra vez a Cristo. Ciertamente él no estaba airado como un iracundo, sino estaba herido. Pablo estaba herido, devastado, confuso. Oh Gálatas, ¿quién os fascinó? Dice él al principio de la carta. Es lo que él dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Como dije, él estaba herido, devastado, confuso. Él expresa su preocupación y amor por ellos en tono de qué, de paz y de amor. Asimismo, gracias a nuestra redención en Cristo, el Señor mismo nos sigue hablando, no con ira, no fastidiado, no herido, no confuso, no devastado, sino con ternura, por la razón que nosotros ya somos propiedad de Él. Y no somos propiedad de ninguna religión ni ningún hombre. Cristo nos habla con ternura en su palabra. Dios nos sigue hablando con amor. Pero no olviden que Él también, al que toma por hijo, al que Él ama, lo disciplina y lo azota. Es una disciplina santa. Es un azote santo. Vamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 7, versículo 23. Es el último que voy a leer. Así que, como dije, gracias a nuestra redención en Cristo, el Señor mismo no nos habla airadamente, sino con ternura por la razón que somos de Él. Y ya no somos propiedad de ninguna religión ni ningún hombre. 1 Corintios 7:23. ¿Por qué razón?
Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Si hemos sido comprados por precio, ¿para qué debemos de hacernos esclavos de los hombres? Eso es lo que los Gálatas estaban haciendo, o estaba sucediendo con ellos. Ellos estaban siendo esclavos, o volviendo a ser esclavos de qué, de las obras de la ley, de las enseñanzas de los judaizantes, pero ellos ya habían sido comprados por precio, al igual nosotros. Si hemos sido comprados por precio, ya no debemos de hacernos esclavos de los hombres, ni de ninguna religión. La religión esclaviza. Las sectas esclavizan. Los hombres esclavizan. Y hay predicadores, hay pastores que se vuelven dictadores. Y ellos ponen su precio, cuánto tienes que dar, cuánto tienes que ofrendar, e incluso que tienes que diezmar, debes de diezmar. Si no, no puedes servir. Esa es una enseñanza diabólica. Y eso es volverte esclavo del hombre. Aunque lo veas como tu padre espiritual, como tu pastor, ese es más bien un depredador. Alguien que te está estafando. Un hombre que se dice ser de Dios y te esclaviza y te dice qué hacer, a que tú obedezcas sus mandamientos, sus órdenes, sus reglas, es un peligro. Por esa razón aquí nos centramos en Cristo. Aquí no tenemos sobres para las ofrendas o diezmos, aquí tenemos una cajita que quiera dar, ahí está. Aquí no se le pone precio a nadie. Aquí ustedes no son mi propiedad, ustedes son de Cristo, han sido comprados por Cristo. Cristo pagó su deuda de ustedes, han sido redimidos, perdonados, comprados por el sacrificio de Cristo. Yo he sido comprado, redimido, perdonado por Cristo. Todos aquí hemos sido comprados por precio. Así que Pablo bien sabe que los Gálatas eran de Cristo y por esa razón él les habla con la verdad y ellos piensan que Pablo se había convertido en su enemigo por eso. Pero Pablo en ningún momento no era su enemigo. Él seguía siendo un amigo fiel, un padre espiritual en la fe para ellos, un apóstol. Pero ellos quizás lo tenían como un enemigo, porque él les decía la verdad. El gran reformador y teólogo John Huss de los siglos XIV y XV dijo lo siguiente: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es lo que Pablo estaba haciendo. Él los estaba hiriendo con la verdad y por esa razón es que ellos quizás lo tenían como su enemigo, pero Pablo prefiere herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Eso es lo que Pablo estaba haciendo y lo mismo debemos hacer nosotros, mis hermanos. Aunque nos aborrezcan, aunque nos odien, por nosotros anunciar de Cristo la verdad, las verdades de Cristo, si nos odian, si nos desprecian, bueno, ellos, todo está en ellos, no en nosotros. Nosotros preferimos herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y hoy en día hay muchas, supuestamente iglesias que predican el evangelio, pero están matando con la mentira.
Están solamente llenando el ego de los oidores con sus mensajes motivacionales, heréticos, de fama, de éxito, pero no están hiriendo a los oyentes con la verdad que es el Evangelio. Y Pablo, aquí vemos que él está hablando sobre el Evangelio de Cristo, de la fe, hiriendo a esos hermanos con la verdad, queriendo producir el arrepentimiento en ellos para que regresen a Cristo, para que vuelvan a la verdad, para que vuelvan al Evangelio. Y por esa razón le dice Pablo, me he vuelto o me he hecho vuestro enemigo por esto. Más bien todo esto lo hago porque los amo, hijitos míos. Vamos a orar. Oh Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por cada una de tus bondades, Señor. Que lo más grande, Señor, fue dar a tu Hijo amado Jesucristo por nosotros. Señor, gracias por tus misericordias, por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, Señor, porque nos sigues perdonando, Señor.